Amigos, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, María Inés? Bueno, estábamos en estado de expectativa hasta este momento, porque dado el compromiso laboral de nuestro invitado, sabíamos que pedirle una entrevista y aceptar un sí era un a medias. Y él nos lo advirtió, y obviamente este es un programa que trabaja en vivo, y si nos fallaba nuestro invitado teníamos que buscar un plan B. Era muy difícil conseguir un plan B para poder sustituir la posibilidad de tener al fiscal Juan Gómez con nosotros. Muchas gracias, fiscal, por estar acá. No, es un gusto y lo hago con un profundo respeto al programa y al trabajo de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, fiscal. Usted, en términos profesionales, nunca lo invitan por temas agradables, o casi nunca. Supongo que eso también genera una expectativa por parte de los televidentes. En este caso es por el suicidio de William Pintos, a quien iba a ser sometido a juicio en algunas semanas por el asesinato de la niña Brisa. Bueno, a usted le tocó, estuvo ayer en la celda donde apareció colgado y enseguida hizo los primeros comentarios con respecto a lo que al parecer todo indica que fue un suicidio. Sí, en primer lugar fue un hecho que nos conmovió en el sentido de que no pensábamos en este final, en un caso tan importante, por la gente, por la familia, por el sistema mismo. Yo digo, el sistema es capaz de estructurar respuestas serias a actos atroces como el cometido por este señor, y desde luego nos estábamos preparando para un inminente juicio cuando a la hora 12 recibimos primero una llamada de la madre informándonos de que tenía el rumor o la certeza de ese resultado. Lo verificamos inmediatamente con el director del INR y decidimos concurrir acompañados por el médico forense, doctor Cayabet, a quien públicamente agradezco su pronta diligencia de acompañarnos, también con el sentido del accionar transparente, de que uno pueda afirmar ante las cámaras y ante quien sea, sí, fuimos, verificamos, el señor médico nos informó de tal o cual resultado, y en definitiva de esa comparecencia al lugar del hecho, lo primero que solicitamos es que nadie moviera nada del lugar. Así se preservó, y a nuestra llegada advertimos a este sujeto colgado de una ventana con un cable, presumiblemente de los servicios eléctricos, que por otra parte se nos dijo que era muy probable que, es más, la celda donde él estaba no tiene servicios eléctricos, pero tiene muchos orificios en las paredes donde fácilmente podría haberse guardado ese cable que él utilizó, o lo consiguió de otro lado, y son elementos que nosotros pedimos en nombre de la transparencia de que se investigara. ¿Estaba solo en la celda? En la celda estaba solo. ¿Era una celda sin luz? Era una celda que yo no advertí ningún elemento de luz, sino tenía una ventana que da obviamente al exterior, ¿no? En ese aspecto, ese era el hombre cuelga, ¿se cuelga de una reja de la ventana? Sí, de una reja de la ventana, conforme a la opinión del médico forense, tanto la posición que estaba como el surco que la comprensión del cable deja en el cuello
era totalmente compatible con un acto de suicidio. Doctor, ¿tenía signos de violencia? No, revisado todo su organismo, su cuerpo exteriormente, no presentaba ningún tipo de lesión o golpes que se pudieran visualizar, salvo una... Y por eso hablamos del 99%, porque el propio forense nos indicó que esa primera impresión debería ser corroborada con el acto de autopsia, en que se advertirá o no la existencia de lesiones internas. Externamente el cuerpo no presentaba lesiones. ¿Usted lo conocía? Había estado con él tomándole declaraciones, lo había interrogado. Sí, más de una vez, sí. Estaba y producía en quien habla el mismo efecto, y es extraño esto que digo, ante la presencia de una persona que perdió la vida, pero me produjo el mismo efecto que me causaba cuando lo observaba en audiencia. Con eso pretendo ser claro en cuanto a ese aspecto que es humano. Yo creo que también es humano que uno reaccione con respeto a la muerte, pero no me generó nunca respeto la persona. Es curioso porque es una persona que se ha señalado, no sentía obviamente empatía hacia la víctima, no era capaz de reconocer íntimamente lo grave de lo que había hecho, y eso lo transmite también a la gente que lo trata. Es así. Si se pudiera hablar de una tranquilidad, es de saber que lamentablemente no llegamos al juicio que tanto y tanta gente trabajó, y tanta gente teníamos esperanzas de poder realizar un juicio con todas las garantías, pero me queda la impresión de que cualquier ciudadano sabe socialmente, de alguna forma, de que siempre estuvimos hablando de un hombre capaz de cometer los actos atroces, y el cúmulo de pruebas reunidos nos da al menos la tranquilidad de que la gente pueda estar absolutamente segura de que se trata de la persona que cometió esos actos tan terribles, ¿no? Señor fiscal, ayer hablamos con la mamá de la víctima de todo esto, la niña Brisa. La señora, lo han dicho todos los colegas, usted mismo también podrá corroborarlo, es una señora que tiene una dignidad y una entereza sobrecogedoras, absolutamente. Y yo le decía ayer, ahora que él murió y que de alguna manera el caso va a ser archivado, porque esto termina acá, esa es la única victoria del día de ayer, ¿no?, que se lleva este hombre, que es cerrar el caso, sí, y de alguna manera taponear todo esto. Quizás sea el tiempo de decir, bueno, ahora que ya no está, ¿qué cosas podemos conocer de lo que hizo? Que dan la talla del horror, entre otras cosas, o fundamentalmente quizás no por el horror en sí mismo, sino porque esto tiene que ser aleccionador. Sí. Habrá otras personas que tengan actitudes o patologías relativamente similares, y a las que habrá que cuidar mucho cuando se las lleva a detención, porque esto es una salida brutal, lo de ayer, pero es una salida también. Sí, mire, todas las situaciones... Es una salida de asumir la responsabilidad, ¿verdad? Servirán como búsquedas de prácticas, de las mejores prácticas en todos los aspectos. Yo le vuelvo a reiterar,
la solución menos querida por la Fiscalía a todo esto, por más que alguno me pueda estar escuchando y pensando, bueno, no se merecía vivir. Yo soy un hombre de derecho y me gustaría, como lo solicité, que un juez de mi país le dijera, mire, tantos años por esto, le aplicamos medidas eliminativas por esta y esta razón, y ese es el mundo en el cual me gustaría que fuera el predominante, y no de actos de venganza y no de actos como estos de... ¿Y por qué lo cambian de lugar? Bueno, porque él había estado hasta el domingo en determinado espacio y el domingo se lo traslada, si no es así usted me corrige. Creo que el sábado. El sábado, bien. Se lo cambia hasta este lugar donde ayer este hombre tiene la posibilidad de autoeliminarse. Una posibilidad que no podría tener. Yo recuerdo otro caso de un femicidio que pasó hace 2 o 3 meses de una señora de Vergara, que la persona fue aprehendida en Cerro Largo, en Melo, fue trasladada a una comisaría en el departamento de 33 y en la primera noche esa persona, el femicida, se autoelimina. Con situaciones que no podrían darse de ninguna manera, ¿verdad? Potestades que no pueden tener las personas que están privadas de libertad, seguramente, de autoeliminarse. Pero, ¿por qué se lo traslada? Y ayer la mamá de Brisa decía, ese es el lugar donde trabajan los compañeros de mi hijo, que es guardia cárcel, que no está trabajando allí, que está con licencia, pero que de cualquier manera son los compañeros. Mire, le puedo decir la práctica de lo que... El INR tiene la autoridad carcelaria, tiene la facultad de disponer, cuando la justicia, en este caso, se formaliza por un delito y se impone una medida cautelar de prisión preventiva, determina el lugar donde la cumple, preferentemente no en un lugar como el que ocurrió esto en el día de ayer. Normalmente cuando ocurre y el preso o la persona que está privada de su libertad nos indican, mire, si me llevan para Libertad o para el COMPEN o como se conoce el CONCAR, mi vida corre peligro, los operadores alertamos a los señores jueces, mire, fulano mencionó tal situación. En esos casos, invariablemente, los señores jueces, respetando esa facultad que se le da a la autoridad carcelaria, lo que hacen es, como una especie de sugerencia, informar de que si fulano de tal va a tal cárcel, corre peligro su integridad. En este caso, no me consta o la razón última de su traslado de la cárcel central al CONCAR. La información primaria que se me dijo a una pregunta expresa sobre eso era de que había una superpoblación también en la cárcel central y se retiró determinados presos de los más pesados, para utilizar un término que se me entienda, se lo decidió llevar para ese lugar. ¿Y ese lugar donde él estaba era un lugar de presos pesados, para seguir con su terminología? La impresión que tuve en el lugar, evidentemente sí, era un lugar, estaba separado del resto de los módulos. Había un resguardo que potencialmente podría ampararlo si se tratara, por ejemplo, de alguna rencilla con otros reclusos, ¿no? Pero esa es una impresión, yo no soy... Usted dijo que la celda tenía orificios. Sí. ¿Esos orificios comunicaban con otras celdas? Comunicaba con una única celda que estaba a la izquierda de su ubicación, porque era la última celda de ese módulo. ¿Esa celda está ocupada? Esas celdas estaban ocupadas.
pero también por la ventana se podría comunicar o recibir si tuviera alguna relación con algún otro recluso, podría recibir. ¿Es una celda alta o a nivel del piso? No, es una celda que por lo menos está a un piso, por lo menos. No Doctor, recuerdo exactamente, pero un piso. Lo que se pierde con el suicidio de William Pintos es no solo la posibilidad de que pase muchos años en cárcel como consecuencia de sus actos, lo cual también tiene un efecto profiláctico, pedagógico, si se quiere, para la sociedad. Probablemente también se pierde, y lo decía ayer la madre de Brisa, la posibilidad de que esa condena y esa larga condena que le esperaba también operara de algún modo con un efecto sanador. Es decir, este daño que causaste, estás en una circunstancia, porque él no sentía el daño que hacía, pero sentía el daño que iba a recibir. Que iba a recibir, Mire, claro. La pena también tiene, si bien no es el objetivo, tiene un efecto disuasivo para que las personas vean, no se puede hacer cualquier cosa y permanecer impune, y esto merece un castigo y el sistema es capaz de imponer ese castigo, y eso era lo que pretendíamos con mucha determinación. Digo, no podía quedarse a esta altura un cobarde acto frente al cúmulo de evidencias. Termina siendo a mi juicio, y es muy personal, un acto también de cobardía, la misma cobardía que el día por primera vez cuando conversé con esta persona, casi en un tono de súplica le decía: ¿dónde está la niña? Porque era siempre lo que me importó fue la vida de Brisa, y sin saber que ya la había matado, ¿no? Déjenos ir a una pausa, fiscal. Sí, con mucho Volvemos gusto. en instantes.